Multiversus esquivó una funa. Básicamente estuvo en tendencia en el día de hoy, por si no se habrán dado cuenta o no usan X o Twitter. Estuvo en tendencia y no por una buena razón. Básicamente en este evento, en unos días que va a estar, van a dar gratis la skin de Reindog, que la dieron de pago y se estaba haciendo un poco ahí los retweets, la gente comentando, funando el juego, y han dado un comunicado, curiosamente, solo cuando es este tipo de noticias es que responden, pero bueno, han dado un comunicado que básicamente dicen que van a poder recuperar sus Glemium a cambio, no dice que le van a reembolsar, no, van a tener a cambio Glemium porque fue un error, pero bueno, hubieran dicho eso ya que fue un error hace semanas, ¿no? Cuando la skin estuvo en la tienda, pero bueno. Y el evento de Wonder Woman, un nuevo evento de Wonder Woman de Leveo, que son de los mejorcitos eventos, realmente son una senda de recompensas. Vamos a estar jugando de fondo mientras comentamos la noticia de hoy, pero primero vamos con las noticias. Y Tuki, bueno, esta es la skin Reindog que se va a dar en una recompensa de un evento, básicamente es el 28 de junio, la otra semana, y bueno, se hizo un poquito tendencia en Twitter, y también por esto, ¿por qué hemos hecho estas tendencias? Porque ahí en España, para los que son de España, Parque Warner Madrid, básicamente acá van a dar Glemium y un pack de fundadores, que no sabía que los packs de fundadores existían todavía, o sea, no se pueden comprar, pero supongo que siguen teniendo códigos, los de Warner o en general. Y bueno, poquito más. Vamos a jugar una partida en el evento de Wonder Woman y seguimos comentando algunas cositas más sobre la actualidad del juego. Y nada, gente, ya estamos in-game. Bueno, este es el evento de Wonder Woman. Como saben, dan puntos de perk XD. Estas ya son más interesantes y estas pierden mucho valor ahora. Estas eran de las más interesantes. ¿Por qué? Porque en el Multiversus semanas antes era muy difícil subir el pase, ¿no? Ahora estarán viendo screenshots y cosas así en Twitter de que la mayoría de gente ya está al nivel 70 o en la última senda del pase de batalla, ¿no? Entonces estos puntos de experiencia pierden muchísimo valor. ¿Por qué? Porque una vez que terminas el pase, pues ya no hay nada más, ¿no? Te van a seguir dando algunas cositas, pero por eso era que no quería como que sea tan abrupto el PvE, o sea, dar experiencia y tal. Aunque ahora está bastante bien. ¿Por qué? Porque la gente que no juega mucho podría terminarse igual el pase. Bueno, yo en el pase estoy 56 y yo juego básicamente solo en directos, no juego off stream. Cuando grabo vídeos de ese juego, o sea, juego para mientras grabo los vídeos de fondo y tal. Y nada, mucha de la gente ya está acá, la mayoría. Y nada, vamos con unas partiditas. El evento de Wonder Woman básicamente es solo subir el nivel, así que no hay mucho más. Así que vamos a elegir algún personaje que tenga nivel, por subir el nivel. Shaggy lo tengo casi al 8. Vamos a jugar una partida con él. Que de hecho eso yo le iba a recomendar, pero no subí vídeo. El último vídeo que subí fue lo de Multiversus sobre el cómic, que le fue muy bien, pero bueno, iba a subir un vídeo para mencionarles que eso, que junten sus personajes a punto de subir el nivel. Y no lo suban, ¿no? Por si tenían poco personaje para este evento, ¿no? Para conseguir el tan preciado Glemium del juego. Pero bueno, a ver qué tal unas partiditas. Me tocó un Superman, pero bueno. Sobre el estado del juego, el juego sigue roto. Yo quiero hacer un torneo, me gustaría por lo menos hacer un torneo antes que Multiversus baje mucho. Y sobre el estado del juego, no si va a morir y tal, me sigo esperando. Yo quiero subir un vídeo sobre eso, hablando de todo, ¿no? Todo lo que conlleva un juego como servicio, free to play, lo que sea, como creador y como jugador, ¿no? Pero básicamente el juego ya está muerto en Twitch. Y ahí dice, no importa eso. Entonces por eso quiero hacer un vídeo explicando todos los puntos, lo único que sabemos son los jugadores actuales de Steam. Entonces voy a juntar todos esos datos, pero quiero ver qué tanto Agente Smith hace que el juego repunte un poquitito o mantenga jugadores, ¿no? Tengo interés por ver eso, ¿no? Lo que sí va a repuntar, o sea, claramente va a traer más audiencia, es la Season 2. Pero claro, si para la Season 2 ya somos tan pocos jugadores, pues va a estar muy difícil, ¿no? La idea es que con Agente Smith ayude un poquitito a que el juego no se sienta tan vacío y la gente siga enganchándose al juego hasta la Season 2, que la tan rumoreada o secreto a voces, no de que hace una season de héroes. Y por cierto, yo tengo la idea, yo creo que va a ser como la Season 1, es decir, realmente no van a salir un personaje cada 2 semanas como la gente pensaba, sino que van a dar un personaje gratuito, como Guardia Banana, por ejemplo, en la Season de héroes, ¿no? Por ejemplo, Dexter va a estar en el pase de batalla. Si te compras el pase ya tenés a Dexter día 1, como Jason. Y al final tendrá un banner de Dexter y una skin legendaria de Dexter, por ejemplo. Y las chicas poderosas, por ejemplo, si llegan también, podrían ser como Joker. Es decir, te salen de la tienda y las puedes comprar con los puntos de combate. Entonces serían 3 personajes. Y el cuarto personaje de la season, es decir, habrían 4 personajes por season, llegaría un mes después, como Agente Smith. Agente Smith, yo pienso que sale la siguiente semana la primera, segunda semana de julio. Y a fin de mes o primera semana de julio lo vamos a tener en el modo PvE, básicamente. O incluso a finales o mitad o finales de julio está Agente Smith. Pero claro, completemos el PvE al 20, la misión de Agente Smith, yo creo que lo vamos a tener en las primeras semanas, final de mes o primera semana de julio. ¿Por qué? Porque la gente
O sea, al final se supone que van a haber 8 fisuras. Y Multiversus estuvo... no habilitaba algunas fisuras. GG. Ponía... La de este no estaba, por ejemplo. Ahora le voy a mostrar rápido. Esto va a tener muchos cortes, gente. Voy a compartir con ustedes un poquito la actualidad del juego. A ver. Estoy un poco distraído. A ver. Acá está. Nadie quiere esto, gente. Deberían meter una opción de que te deje cambiar los puntos rojos por puntos verdes. Y los puntos verdes por Glemium. Por ejemplo, 10.000 puntos de luchador por 1000 Glemium o algo así. Y estos 100.000 de estos que sean, no sé, 10.000 de luchador. O eso, 10.000 de estos que sean 1000 puntos de luchador o algo. Porque son muy inservibles en el futuro, van a hacer eso. Bueno, lo que le quería decir, lo de la cripta. Como sabrán, acá en Locura por lo menos está disponible. Si estuviese disponible el de Joker, la versión de Locura, ya serían 16 niveles de Agente Smith, 17, 18. Y aquí no está el de Terror Tecnológico, sería 19. Y en Experimentado serían 20. O sea, ya tendríamos a Agente Smith realmente en el evento de Agente Smith. A mí me faltan 2 porque me falta uno de Dexter. No, me falta el de Iron Giant, me faltan los últimos 2. Y estos días no estoy jugando. Pero bueno, ya desbloqueé, tengo que pasarme nomás en los modos. Y nada, entonces ya tendríamos realmente a Agente Smith. Porque este es el personaje, solo que dice variante, pero este es el personaje. Esta es su skin. Pero lo que nos interesa es desbloquear el personaje como tal al principio. Y entonces si esos modos estuviesen habilitados, ya tendríamos a Agente Smith. Pero claro, están bloqueados por eso, porque a lo mejor están trabajando en el personaje o lo que sea. O no quieren que lo desbloqueemos tan rápido. Si son 2 semanas de anticipación, podríamos suponer que sale en la segunda semana de julio. Pero claro, no va a salir a fin de mes y después ya la Season 2. Entonces, esta primera semana o final de mes deberíamos tener a Agente Smith. Pero no hay otra fisura ahora mismo en el juego. No hay otra que sale en tantos días, ¿no? Entonces, esta semana probablemente ya salga la próxima fisura. Y con esa ya deberíamos completar. Deberíamos conseguir otros 3 niveles. Lo típico, ¿no? Por más que alguno esté bloqueado, deberíamos tener 3. Y esperemos se desbloqueen ya algunas. O se puedan subir al nivel 9 de estas o lo que sea. Para ya tener a la Agente Smith. Pero bueno, a lo que íbamos. Vamos a agarrar otro personaje que esté por subir el nivel. Puede ser. Jason falta, es 10, pero falta mucho. Bugs Bunny yo tengo al 1, o sea, está a su punto de subir el nivel. A ver, Bugs Bunny, ¿qué le ponemos de perk? La verdad que me estuve guardando estos personajes para subir el evento de Wonder Woman. Uy, what? Jugado como siempre Multiversus, qué raro Multiversus. Pero bueno, y nada, gente, tengo un eventito de recompensa, una cena de recompensa, por eso tampoco hago vídeos. Me acuerdo que yo era el único que hacía vídeos, evento de Dexter, Pero claro, estos son cenas de recompensa. Los eventitos de Jason y tal me gustaban. O sea, me gusta. A mí lo que no me gusta es lo de rejugar los eventos. Es demasiado cansino. Y tampoco me gustan los handicaps que te pone el juego de jugar con tal personaje. Jugar, echa el escenario tantas veces. Como te obliga a jugar, me aburre. Pues claramente eso lo hacen para qué. Para que el hacer ese evento, por más que crean que ese evento de Dexter, le va a costar meses hacer. Entonces no les renta a ellos hacer un evento 1, 2, 3 meses trabajando en un eventito que la gente lo juegue un día y no lo toque más. Entonces te hacen esto de que lo tenga que rejugar y jugar con ciertos personajes para que te dure una semanita por lo menos, ¿no? Y te va metiendo. Por eso es que ahí están. Parece mucho relleno, ¿no? Tiene mucho relleno. ¿Por qué? Porque si no le va a rentar hacer los modos PvE. Uy, por eso me tocó un Shaggy. Dígame con quién están jugando, gente. Yo estoy jugando con Stripe, Iron Giant. ¿Y con quién más estaba jugando? Estaba probando muchos personajes ahora. Con Jason estaba jugando otra vez. Lo que pasa es que Jason sufre mucho con ciertos personajes. Como muy piñata, ¿no? Es muy piñata. Pero bueno. A ver qué tal con el Shaggy's, con el Bugs Bunny. Uy, tocó la madera ahí. Esa todavía no se había bajado del escenario. Y de Dash Attack. Cualquier cosa, el nuevo multiverso, el Dash Attack, Power y tal. Nunca sabremos por qué cambiaron el gameplay así, pero bueno. Uy. No. What? No cargó Super Saiyan. No sé por qué no cargó Super Saiyan, le daba tiempo, pero bueno. Y eso, gente. Voy a hacer un vídeo específico, ¿no? Sé que mucha gente me entra en los directos que limita que se pasen en YouTube y en el YouTube morado todas las noches. Me pregunta, ¿no? Pues la gente pues siente, ¿no? Que el juego está muerto. De hecho ya está muerto en cierta forma. Pero por eso quiero hacer ese vídeo, ¿no? Explicando por qué y tal. Mi opiniones sobre eso.
Me quiero esperar a que sea un mes por lo menos que salga el juego, ¿no? La gente me pregunta si el juego va a morir y tal, porque la gente a lo mejor se quiere comprar una skin o Glemmy, pero claro, no le quiere meter dinero al juego si sabe que es muy probable que muera, ¿no? Entonces, es entendible. Yo lo que les recomiendo es que se compren los personajes que quieren, que disfruten del juego. No sabemos qué va a pasar con el juego, la verdad. Parece muy ahí... ¿cómo es? Que pienso muy mal del juego, no, pero realmente el juego ya salió y ya murió, entonces ya tiene la mancha del fracaso. Y este gameplay a mí me es mucho más... El otro gameplay para mí era mucho más sólido que este, por ejemplo. Porque claramente había gente que me decía que pues sentía el juego que estaba vacío, ¿no? Y es porque justamente jugar las partidas normales no les llena. Y eso es por culpa del gameplay nuevo de Multiverso. Vos deberías disfrutar en un juego de peleas como tal, solo jugar los combates, ¿no? Siempre doy el ejemplo de Smash, ¿no? Que Smash está en un juego, es un AAA, un juego pulido de generaciones, ¿no? Tiene décadas ese juego, entonces... Pero lo que me refiero es que solo jugar Smash es divertido, ¿no? Entonces no hay recompensa, no te dan nada y vos seguís jugando partidas porque el juego es muy bueno. Hay muchos personajes, muchísimos mapas, las bandas sonoras, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso lo puramente, el contenido puro es los personajes, los mapas y tal. Y deberían mejorar eso en Multiversus ya. Y por eso quiero que el juego, o sea, espero que el juego aguante a la Season 2. Espero que el juego aguante para la Season 2. Para que ahí, como esto que le dije, si es así como están planteando Multiversus, la Season va a ser muy bueno. ¿Por qué? Porque cada Season, una vez que salga la Season, van a pasar un mes y va a ser como uff, o sea, y flojeando. Pero la nueva Season, boom, 3 personajes nuevos. Y ahí repunta un mes entero, hay contenido, porque son 3 personajes y nuevos pases. Y ya van a ver las ranks, dentro de poco van a llegar. Entonces ya se va a sentir mucho más completito el juego, ¿no? Por más que tienen que pulir el gameplay y tal. Pero el contenido como tal se va a sentir mucho más puro, ¿no? Entonces, si es como le digo que Dexter llega en el pase y lo desbloquea día 1 y te puede comprar encima a las chicas porosas y tenías 2 personajes y iniciando sesión tenés otro, sería brutal, ¿no? Y son muchos incentivos para jugar realmente, para que la gente se mantenga enganchada con el juego, ¿no? Y siempre haya gente jugando, no le pase lo de que ya hay tan poca gente que tardan en encontrar partida y cosas así, ¿no? Pero bueno, a ver. Por cierto, esta semana llega parche. Mientras estoy grabando este vídeo, espero no saquen el parche. Pero bueno, si sacan, no sé si me dará tiempo a hacer otro vídeo. No, creo que saquen un parche mañana porque es que normalmente avisan un día antes cuando hay parche. Y el parche este del martes fue muy raro, fue un hotfix realmente. Por eso yo no hice vídeo tampoco. Era para arreglar los bugs de algunos personajes que tenían. Cuando ponían un sticker, el juego no le dejaba moverse o cosas así random. Entonces era más para eso lo que ese mini parche ahí. Pero un gran parche arreglándolo. Todavía no se arregló lo de consola. Sigue crasheándose el juego. Es muy cansino ya eso, la verdad. A esta altura ya es casi un mes que salió el juego. Esperemos con este parche ya lo solucionen. Se nota que no saben qué está pasando realmente. Por eso tardan tanto en arreglar algo. Y ta. Y... ¿qué era otra cosita que quería comentarles? A ver. Uf. Tuki. Ah, nerf a Vilma, gente. XD. Tier list. La tier list no hago también porque quiero esperar otro parche. Casi no cambió mucho el meta, la verdad. Los personajes muy fuertes. O sea, los que estaban fuertes siguen dominando. Muy poquito cambió, la verdad. Así que por eso no hago más tier list. O sea, solo hice una, ¿no? Cuando salga la gente Smith, sí va a cambiar el meta. Y cuando llegue otro parche de nerf y buff grande también. Ahí haremos otro tier list con el chat. Quiero hacer uno en los dos. La otra yo solo la hice en el YouTube morado. Y en YouTube tengo mucha gente también, entonces... O sea, en YouTube hay más gente, de hecho. Ojalá se pasaran los directos del morado porque... Como le dije en Twitch... Ah, ya lo dije, bueno, da igual. Está muerto ahí Multiverso, ¿no? Entonces ya no entra más seguidores nuevos, tal. Prácticamente streamea el pedo Multiverso ahí. Pero bueno, si se pasan a verme por ahí, podemos llegar a más gente.
La idea es tener la mayor cantidad de gente que juegue multiverso todavía, ¿no? Ayer hice una encuesta en el directo, tuvo 200 votos. En medio del directo tuvo 200 votos. La voy a poner estos días en el canal de YouTube. De si siguen jugando en multiverso, ¿no? Si ven este vídeo, pues supongo que de alguna forma les interesa todavía el juego. O son goats y apoyan el canal siempre. Pero bueno, díganme en los comentarios si siguen jugando el juego, si ya lo dejaron, si piensan volver a la Season 2, si juegan de vez en cuando. Díganme ahí, les voy a estar leyendo. De hecho, en la encuesta esa que hice ayer en el directo, la mayoría me puso que el 58%, o sea, más de ciento y tantas personas, siguen jugando diariamente. El otro porcentaje puso que jugaba un poquito, un 15 o algo que ya no jugaba, y otro porcentaje que llegar a la Season 2, ¿no? Que me parece válido, gente. Me parece válido. Bueno, leímos pelea. Teniendo en cuenta que estoy grabando y tal. Quiero algún día grabar. Lo que pasa es que los gameplay multiversos es muy aburrido en general. Da más gusto jugar que ver las partidas. Y eso afecta mucho a los directos y a los torneos. Sobre todo el Double Sudo es horrible de ver. Me gustaría hacer gameplay, o sea, grabar el gameplay y luego yo ponerme a hablar ahora sí. ¿Por qué? Porque si yo estoy jugando mientras grabo, pues hago mucho silencio y tal, ¿no? La próxima lo voy a probar ahí uno. Pero gameplay puro como tal no creo que a nadie le interese ver, porque si no estás jugando, menos vas a querer ver un gameplay. Si hay ranked, sí, por ejemplo subiendo de plata a oro, o sea, de bronce a plata, plata a oro, tal. Podría estar interesante, le pongo mis partidas cuando suba de elo o lo que sea. Pero bueno, GG. Y nada, un poquito más, gente. El video se hizo un poquito largo. De hecho, no suelo subir más videos tan largos. A ver qué tal le va este video. Como le dije, el último que subí fue el del cómic. Le fue horripilante. Pero bueno, yo voy a seguir acá hasta la Season 2. Así que si les gusta Multiversus y les gusta mi contenido, me quieren apoyar, están más que invitados a mis directos. Y nada, disfruten del video. Pero bueno, nos vemos en el siguiente. Chau, chau.